que estuvimos viendo, que fue la parte de funciones, particularmente de funciones trigonométricas. Tengo entendido que van a continuar en la clase práctica hoy con ese tema. Entonces, combinatoria en la práctica estarían arrancando el jueves recién. Depende cómo estén con los tiempos hoy, pero tengo entendido que quedaron un par de ejercicios como para resolver en la clase de hoy. Entonces, en cuanto a la parte teórica que estuvimos viendo la última clase, ¿quedó alguna duda pendiente? ¿Algo que quieran preguntar antes de comenzar con la nueva unidad? Bueno. Bien. Bueno, por ahí. Muy bien. Buen día, Milagros. Bien. Ahí ya se están terminando de unir los últimos compañeros, entonces ya vamos a comenzar. Ok. Bueno, empiezo a compartir pantalla. Me indican, por favor, si se está viendo. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, gracias. Bien. Un segundito que estoy terminando de admitir. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces con la unidad 3 del programa, unidad que corresponde al tema análisis combinatorio. Para poder comenzar con esta unidad, bueno, necesitamos en primer lugar introducir un símbolo que nos va a ser de utilidad para escribir en forma abreviada una suma. ¿Por qué necesitamos esto? Bueno, porque justamente el análisis combinatorio es una parte de la matemática que se encarga de estudiar, analizar problemas de conteo, básicamente. Estos problemas, los problemas de conteo, tienen muchas aplicaciones en ámbitos como, por ejemplo, en la probabilidad, en la estadística, y en otras áreas o ramas de la matemática, en la cual es importante poder contar y analizar las formas en las que pueden contar. Uno quizás diría, pero aprender a contar lo sabemos desde antes de ir a jardín, es cierto. Pero acá nosotros vamos a ver técnicas que nos van a permitir resolver problemas de conteo. Entonces, para eso vamos a, como les decía, necesitar o valernos de un símbolo que es el símbolo de sumatoria. Como les decía, que es un símbolo muy útil y conveniente para escribir en forma abreviada una suma de términos, que esos términos no son cualesquiera, sino que son términos que verifican una misma ley de formación,
¿sí? Una misma ley en la que se van armando cada uno de esos términos. Y entonces para poder utilizar este símbolo, o mejor dicho, el símbolo de sumatoria, utilizamos una letra griega, que es la letra griega sigma en mayúscula. Entonces, pluma. Que es esta letra que está acá. ¿Sí? Esta es la letra sigma mayúscula y en matemática lo vamos a utilizar para representar lo que es una suma abreviada. Bien, a ver, me esperan que todavía están ingresando gente. Ahí ya está Cristian. Hola Cristian, te hago de confitrión. Buen día. Dale, Javi. Bien. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de utilizar este símbolo para abreviar una suma de términos? Supongamos que tengo 6 términos que están sumando, los voy a escribir simbólicamente de esta manera. Esto me está representando 3 números reales, 6 números reales, perdón, que están sumando. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que nos vamos a valer de este símbolo, de esta letra griega sigma mayúscula, para indicar que esta sumatoria, esta suma de términos, de 6 términos, la podemos escribir de la siguiente manera. Voy a decir que es la sumatoria de los A sub I, donde I varía desde 1 hasta 6. Esto que estoy escribiendo acá es la variación que recorre, ¿sí? Los términos que tiene esta suma que estamos planteando acá. Fíjense, acá dije A sub I, con I variando desde 1 a 6. De esa manera se lee este símbolo. Y lo que estoy indicando acá, o lo que me está formando esta sumatoria, es justamente esto. Entonces fíjense que en ningún momento acá aparece, por ejemplo, un menos. ¿Está? ¿Significa eso que no puede aparecer algún menos en el desarrollo de estos términos? Sí, podría aparecer, pero hay que ver cómo está definida el término general de esa sumatoria. ¿Bien? Entonces, tal es así, por ejemplo, que si tenemos, bien, sumatoria con de I al cuadrado, con I variando desde 1 hasta 5. ¿Qué vamos a tener acá o qué va a estar representando este símbolo? Me está diciendo que los términos de esta suma se van a formar de la siguiente manera. Y empieza en 1 y termina en 5. Entonces, esta suma va a quedar como 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Bueno, porque es la ley de asignación, ¿sí? Es cómo se están formando cada uno de los términos de esta suma, ¿sí? Y como indica acá, entonces tenemos, fíjense, desarrollados 5 términos. ¿Se entiende esto, chicos? En estos ejemplos, yo lo que hice fue utilizar, por utilizar nada más la letra I, pero acá puede aparecer cualquier letra. Yo puedo escribir, por ejemplo, sumatoria con, no sé, J variando de 1 a 4,
de 3 por j. Entonces, ¿cómo van a quedar los términos de esta suma? Va a ser 3 por j, valiendo j en el primer término 1, más 3 por 2, más 3 por 3, más 3 por 4. ¿Sí? Fíjense que acá el que está variando es justamente j, desde 1 hasta 4. Y de esta manera se van construyendo, se van armando los términos de esa suma. Entonces puedo utilizar acá cualquier letra, I, J, K, cualquier letra puede aparecer cuando estamos hablando de la sumatoria. Bien. Entonces, en términos generales, si el índice es variable de 1 a n, donde n es un número natural, lógicamente, esta notación sumatoria con i variando de 1 a n de a sub i me va a estar indicando una suma abreviada, decíamos, ¿sí? Es la suma abreviada de los n términos. En los ejemplos anteriores vimos que acá puedo tener 5, 3, 4, 100, 10, etc. n, un número natural. Y lo que me está indicando entonces es esta notación, la suma abreviada de esta cantidad de términos, ¿sí? Que, como ya lo dije recién, se lee sumatoria o suma de los a sub i. Estoy indicando la ley general o donde i varía desde 1 hasta n. Entonces, algunas veces conviene empezar la suma por 0, ¿sí? Pero eso se les va a indicar, va a estar indicado en la sumatoria, como por ejemplo acá, en este ejemplo, fíjense. Entonces, ¿cuál es en forma abreviada el símbolo de sumatoria para representar la suma de estos 4 términos? Bueno, sumatoria con i variando desde 0 hasta 3. ¿Por qué desde 0? Por cómo está asignado cada uno de los términos. Tenemos 1 sobre 2 elevado a la i. ¿Quién es el que va a ir variando? I. ¿Desde dónde? Desde 0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando i vale 0, tenemos 2 elevado a la 0. Cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 siempre es 1. Entonces tenemos 1 sobre 1, 1. Cuando i vale 1, 2 a la 1 es 2. Entonces me queda 1 medio. Cuando i vale 2, 2 al cuadrado es 4. Entonces tenemos 1 cuarto. ¿Se entiende, chicos, cómo se van formando los términos? Bueno, y acá tienen entonces un ejemplo más. Esta operatoria, que es la sumatoria, cumple ciertas propiedades, cumple particularmente 3 propiedades. Una de ellas, o la primera propiedad, es la propiedad de que si yo tengo una sumatoria de 2 términos, ¿sí? Puedo plantear o lo puedo escribir como una suma de sumatorias. ¿Se entiende? Sería como si uno hiciera acá una propiedad distributiva. Pero digo, sería como si fuera una propiedad distributiva, que en realidad no lo es, porque acá no hay ningún producto. ¿Bien? Son todos sumas acá. Otra de las propiedades que se verifica es que cuando nosotros tenemos una sumatoria de una constante por el término general de esa suma, esa constante la podemos sacar fuera de la sumatoria. Es como si acá aplicáramos, y que en este caso sí es válido decir,
el factor común, ¿sí? K, en el desarrollo de esta sumatoria, K sería un factor que se repite en todos los términos. Entonces sería como aplicar un factor común. En el caso del ejemplo que vimos recién, que les había dicho sumatoria de 3 por J, con J variando desde 1 hasta 4, si mal no recuerdo. Vieron que en el desarrollo dijimos, esto es 3 por 1, más 3 por 2, más 3 por 3, más 3 por 4. Entonces fíjense que hay un factor justamente que se está repitiendo en los 4 términos, que es el 3. Por lo que esto lo puedo escribir como 3 por 1 más 2 más 3 más 4. ¿Bien? Y esto que está acá, sigo acá abajo, esto que está acá lo puedo escribir como 3 por la sumatoria de J con J variando de 1 hasta 4. Entonces, fíjense cómo acá esa constante estaba dentro del símbolo sumatoria y acá, tras aplicar el desarrollo de esa sumatoria y aplicar la propiedad del factor común, esa sumatoria sale afuera. ¿Se entiende? Bueno, y esta tercera y última propiedad, que lo que me establece acá es que uno puede, el desarrollo de una sumatoria, separar a partir de un cierto término, ¿sí? Puede separar en dos sumatorias. Entonces, por ejemplo, lo que estamos diciendo acá es que si yo tengo una sumatoria de, voy a poner i cuadrado otra vez, por ejemplo, donde i varía desde 1 hasta 10, a esto yo lo puedo escribir como la sumatoria con i variando desde 1 hasta 4, por ejemplo, más la sumatoria con i variando desde 4 hasta 10 de i cuadrado. Sí, es como que hago una selección de una cantidad de términos y hago una separación o planteo dos sumatorias. Es otra de las propiedades que se verifican. ¿Bien? ¿Estamos, chicos? Profe, ¿y cómo hago para cargar en la calculadora? No, el símbolo de hay algunas calculadoras, me parece, no estoy seguro, que tienen cargado este símbolo, ¿sí? Pero tendría que ver la calculadora y el modelo. Generalmente acá igual, ejercicios de esto no van a aparecer mucho, y si aparecen son ejercicios en donde tienen que desarrollar nada más, es decir, escribir esto. No es que ustedes van a operar con este símbolo. Recordad que yo había dicho que estamos introduciendo este símbolo porque nos va a ser útil para lo que vamos a ver más adelante. Lo estamos introduciendo más que nada como una herramienta que vamos a utilizar. ¿Bien? Profe, ahí la compañera escribió en el chat si en la última no sería desde el 4 hasta el 6. Bien, sí, ahí estoy leyendo. No, Camila, porque acordate que esto lo que me está dando es, o sea, yo lo que estoy desarrollando acá son los términos, ¿sí? O sea, no sé si escribo acá abajo, si alcanzan a ver, voy a escribir en esta parte y si no lo escribo acá. A ver. En el desarrollo de la primera sumatoria esto sería 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 cuadrado, 4 cuadrado, 5 cuadrado, 6 cuadrado, 7 cuadrado, 8, 9 y 10. Entonces, al descomponer de esta manera, lo que estoy haciendo es
En este caso estoy considerando estos primeros 4 términos de la sumatoria. ¿Sí? Y acá, si bien es cierto que estoy desarrollando los siguientes 6 términos, si yo pongo acá y variando desde 4 hasta 6, me quedarían estos dos. Que en realidad, a ver, 1, 2, 3, 4, acá sería desde 5, porque ya llegué al cuarto término acá. Acá sería desde 5. Sí, porque es a partir del quinto término donde empiezo a considerar la otra sumatoria. ¿Bien? Entonces, si yo quiero poner con i variando desde 1 hasta 6 para indicar que quiero desarrollar los últimos 6 términos, ¿sí? Tendría que poner acá desde 1 hasta 6. Pero si yo hago eso, me da miedo que pues, acá vayan a poner 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 6 al cuadrado. Entonces no me va a estar indicando no voy a estar indicando la sumatoria original. No sé si se entiende. Sí, ahí ya corregí es desde 5. ¿Se entiende? Yo estoy diciendo, al escribir y variando desde 5 hasta 10, estoy diciendo cuáles son los elementos o cuáles son esos números que estoy elevando al cuadrado. ¿Se entiende por qué no es hasta 6? Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno. Por otro lado, esto en cuanto a sumatoria entonces. Por otro lado, vamos a necesitar definir, o vamos a ver que muchas veces es necesario utilizar el producto de los primeros números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, n, ¿sí? Producto de los primeros n naturales. Y este producto recibe un nombre particular, que es el nombre, que es el factorial de un número. Y lo vamos a indicar con la letra n y un signo de admiración. Y esto se lee factorial de n o n factorial, cualquiera de las dos maneras. Entonces, diremos que el factorial de un número, por ejemplo, el factorial de 3, es el producto de los primeros 3 números naturales, 1 por 2 por 3. Vamos a ir viendo que a medida que escriba o cuando querramos encontrar el factorial de un número, lo vamos a hacer desde ese número en forma decreciente, 3 por 2 por 1. ¿Bien? Y resolviendo ese producto, esto nos da 6. O sea, el factorial de 3 es 6. Por otro lado, o en otro ejemplo, el factorial de 7 será 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Lo hacemos en forma decreciente. ¿Qué es lo que estoy multiplicando acá? Estoy multiplicando los primeros 7 números naturales. Al resolver este producto, esto me da 5040. Entonces, el factorial de 7 es 5040. Esto es el factorial de un número. Y el factorial de un número me permite definir o introducir lo que es la función factorial. Que la función factorial es una función que no es biyectiva. El dominio de esta función es el conjunto de los números naturales, incluido el 0, y el conjunto imagen de esta función son todos los números naturales. ¿Cómo se define la función factorial? Bueno, al 0, fíjense que el 0 está incluido en el dominio, al 0
le asigna como imagen 1. A 1 le asigna como imagen 1. Y a un cierto n cualquiera le asigna como imagen el producto en forma decreciente desde ese número natural. O sea, como vimos en el ejemplo anterior, esto sería n por n-1, por n-2, por n-3, y así hasta llegar en forma decreciente al producto 3 por 2 por 1. ¿Bien? Fíjense que en esta función, si utilizamos el símbolo factorial, lo que tendremos es, o lo que estamos diciendo acá, es que el factorial de 0 es 1. El factorial de 1 también es 1. Y el factorial de un número n cualquiera, número natural, mayor que 1, será n por n-1 factorial. Recuerden que este n, y esto va a ser importante que lo entiendan desde ya, chicos, porque más adelante, si no se entiende desde ya, se va a empezar a complicar. Entonces, tal como vimos en el ejemplo del factorial de un número, por ejemplo, el factorial de 4, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar los primeros 4 números naturales, es lo que me está diciendo acá. ¿Y cómo lo hacemos? En forma decreciente. 4 por 3 por 2 por 1. ¿Bien? Por supuesto que esto, por la propiedad conmutativa de los números del producto, esto es lo mismo hacer 1 por 2 por 3 por 4. ¿Sí? Pero, digamos, con esta notación lo que estamos notando es el número con el cual aparece el factorial, y a partir de ahí lo hacemos en forma decreciente. ¿Sí? Esto es por una convención más que nada, por una cuestión de comodidad. Entonces, fíjense, esta notación n por n-1 factorial lo que me está indicando es este producto en forma decreciente. Si yo quiero seguir desarrollando este factorial, ¿qué tendría que hacer acá? N factorial será n por n-1 por n-2 factorial. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sigue. Yo lo puedo seguir desarrollando hasta llegar a 1. Bueno, eso lo vamos a ver acá. Aplicando esa definición, que es lo que les estoy diciendo, en forma sucesiva, tendremos que el factorial de n, de un número natural n, es n por n-1 factorial. Si seguimos desarrollando este factorial, será n por n-1 por n-2 factorial. Si seguimos desarrollando, tendremos n por n-1 por n-2 por n-3 factorial. Y así, si seguimos desarrollando hasta el último factor, esto será n por n-1 por n-2 por n-3 por n-4 hasta llegar al factor 1. ¿Sí? Si ustedes se fijan, siempre que desarrollan el factorial de un número en forma decreciente, siempre se llega a 1 multiplicando. ¿Está? Entonces, ¿qué me están indicando? Reitero una vez más, esta notación n-1, n-2, n-3, n-4, me están indicando cada uno de los factores de esta operatoria factorial en forma decreciente. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que n es igual a 10, voy a tener que el factorial de n será n por n-1 por n-2 y así hasta por 3, por 2, por 1. O sea, lo que tengo acá es el factorial de 10 será 10 por n-1, ¿quién sería? 10 menos 1, 9. Por n-2, 8. Y si sigo con ese proceso, con ese análisis, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Fíjense que acá estoy denotando los últimos 3 factores del desarrollo de ese factorial justamente.
Bien, ¿se entiende, chicos? ¿Se entiende esta Sí, profe, se notación? entiende. Bien. Profe, yo no entendí la filmina anterior que decía N por F, porque estaba la F. Ajá. Porque esto lo que te está dando es simplemente la imagen del factorial de n-1. Esta notación casi no la utilizamos cuando estamos trabajando con el factorial. La que más utilizamos es esta, ¿sí? Porque estamos utilizando, nos estamos valiendo del símbolo del factorial. ¿Bien? O sea, esto lo que me está indicando es lo mismo que esto, nada más. Y este f de n-1 sería la imagen por el factorial de n-1, que sería n-1 factorial, nada más. ¿Bien? Sí, se entiende, gracias. De nada. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el factorial de un número en la calculadora? Ustedes tienen o aparece una tecla, en general en las calculadoras, que es esta, una X con el símbolo del factorial. ¿Bien? En mi caso, en la calculadora Casio modelo 82 MS, aparece debajo de la tecla Shift, aparece en color naranja o amarillito. ¿Bien? Aparece arriba de la tecla X a la -1. Los que tienen su calculadora, si la ubicaron, o las que tienen esa calculadora por lo menos, tienen que buscar este símbolo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer la carga en la calculadora? Por ejemplo, si yo quisiera conocer el factorial de 10, lo que hago es escribir el número, en este caso 10, apretar la tecla Shift y apretar esta otra tecla que me está por dar o que me está indicando el factorial de ese número. Entonces, si hago esa combinación de teclas, 10, Shift y la tecla del factorial, y luego pongo igual, esto me da cuánto es el factorial de 10. O sea, la calculadora ya me resuelve este producto. Bien. Que en este caso es 3.628.800. O sea, el producto de los 10 primeros números naturales es 3.628.800. ¿Estamos? Sí, profe, sí, Bueno, perfecto. Tengan en cuenta que cuanto más grande sea el número, cuando quieran calcular el factorial, va a llegar un momento en que la calculadora no va a tener la capacidad de hacer o calcular el factorial de un número muy, muy grande. Sin ir más lejos, a ver, intenten calcular el factorial de 100. O sea, pongan en la calculadora. Recién 100. probé y me dio error. Les da error, claro. No es que eso se trate de un error matemático, como dice en la calculadora, sino que la calculadora también tiene una limitación para hacer cálculos, ¿sí? Así como todo dispositivo electrónico y tecnológico tiene ciertas capacidades, como por ejemplo los dispositivos celular, computadora, etcétera, tienen una capacidad de memoria, con la calculadora pasa lo mismo. Entonces no puede calcular el factorial de un número muy grande. Por supuesto que con esto en la práctica no se van a encontrar con hallar el factorial de un número muy grande. Pero sí hay otros dispositivos un poco más avanzados o hay aplicaciones que les va a permitir calcular en la práctica, si fuera necesario,
el factorial de número muy, muy grande. Cuando digo en la práctica no me refiero a las clases prácticas o los ejercicios que tengan en la guía, me refiero a la práctica profesional de ustedes, ¿sí? Si en algún momento llegaran a necesitar. Bien, esto entonces hasta acá nos permite ahora entrar en lo que es ya propiamente el análisis combinatorio. Como les decía anteriormente cuando comenzamos la clase, el conteo cumple un papel sumamente importante dentro de lo que es la probabilidad, la estadística, la informática, etc. Y las técnicas de conteo, que es lo que vamos a estudiar nosotros, son una parte de una rama de la matemática discreta que se llama análisis combinatorio. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar ahora. En esta unidad, en la unidad 3, lo que nosotros vamos a hacer es estudiar algunos problemas de conteo y vamos a llegar a determinar las fórmulas que me van a permitir resolver esos problemas. Esta parte de combinatoria ustedes lo vuelven a utilizar en materias como estadística, probabilidad, no sé si lo tienen, pero en la parte de estadística seguro aparece otra vez este estudio del análisis combinatorio. Entonces, ¿cuáles son los problemas o algunas preguntas que responde esta rama de la matemática discreta? Bueno, por ejemplo, si uno quisiera saber cuántos números de celulares con cifras distintas y con la característica de corrientes existen, esta es una pregunta que se puede responder a partir del análisis combinatorio. Cuando hablamos de las características de corrientes, saben que son celulares del tipo 379, 4, y ahí comienzan, ¿sí? Los números. Bueno, ¿cuántos números de celulares que tengan estas características existen? Bueno, el análisis combinatorio puede responder esa pregunta. Con el sistema alfanumérico actual para las matrículas de los automóviles en Argentina, que ustedes habrán identificado que está compuesto por 2 letras, 3 números y finaliza con 2 letras otra vez. Acá, por ejemplo, podemos poner 000. Bueno, con esta forma de patentar los vehículos, ¿cuántos vehículos será que se pueden patentar con esta disposición de 2 números, de 2 letras, 3 números, 2 letras? ¿Cuántos vehículos se habrán patentado con el sistema anterior? Que, si mal no recuerdo, eran 3 letras y 3 números. ¿Cuántos vehículos se habrán patentado? Bueno, son preguntas que el análisis combinatorio nos puede o nos permite responder. ¿Cuántos grupos de estudios de 3 alumnos se podrán formar con 40 estudiantes? Supongamos que en un curso hay 40 estudiantes en total y se tienen que armar grupos de 3 alumnos. Bueno, ¿cuántos grupos diferentes se podrán formar? El análisis combinatorio también permite responder ese tipo de preguntas. Entonces, el análisis combinatorio puede ser simple, o también se lo denomina sin repetición, o puede ser con repetición. ¿Qué quiere decir o qué implica que sean sin repetición o con repetición? Que los elementos que estamos considerando en el armado de estos grupos se puedan repetir o no. Por ejemplo, en el caso de acá, del patentamiento de vehículos, vamos a tener un análisis combinatorio sin repetición si en el planteo o en la utilización de las letras no se pueden repetir. Fíjense que en este caso, acá se está repitiendo la letra y acá se están repitiendo los números. Entonces,
Este ejemplo correspondería a un análisis combinatorio, pero con repetición. ¿Por qué? Porque los elementos en cuestión se pueden repetir. Un análisis combinatorio sin repetición sería que yo tenga que armar patentes de este tipo, en el que no se repitan ningún elemento. ¿Bien? Y ya sea que tengamos un análisis combinatorio con repetición o sin repetición, cualquiera sea el caso, vamos a tener permutaciones, arreglos, o también se los denominan variaciones, y combinaciones. Estos son los tres conceptos, digamos, o las tres herramientas del análisis combinatorio que vamos a analizar. Y vamos a comenzar entonces con el análisis combinatorio sin repetición, particularmente con la herramienta de las permutaciones. Y nos interesa saber cuántos números de 3 cifras sin repetir se podrán formar con los dígitos 2, 4 y 6. Entonces, se quieren formar números de 3 cifras. Ese va a ser la composición o la manera en la que vamos a armar esos números. Entonces, para ocupar el primer lugar, ¿con qué números puedo empezar? Para el primer lugar puedo empezar con 2, puedo empezar con 4, o puedo empezar con 6. ¿Sí o no? Para ocupar el primer lugar. Supongamos que comenzamos con 2. Para el segundo lugar, para cubrir el segundo lugar, ¿cuántas posibilidades tengo? 2. ¿Cuáles? 2, Bien. 2. ¿O cuáles son mis posibilidades? Mis posibilidades son que esté ocupado por el 4 o que esté ocupado por el 6. Si el número en el primer lugar hubiese empezado con 4, ¿cuáles son las posibilidades para el segundo lugar? 2 y 6. 2 y 6. Y si hubiera ocupado el primer lugar con 6, o si ocupáramos el primer lugar con 6, las posiciones para el segundo serán 2 Y 4. 4. ¿Sí? Bien. Ahora, supongamos que el primer lugar ya fue ocupado con 2 y el segundo lugar fue ocupado con 4. ¿Cuántas posibilidades me quedan para el tercer lugar? 1. Una, que es solamente 6. Ahora, si empezamos con 2 y el segundo lugar fue ocupado por 6, para el tercer lugar no queda otra posibilidad que sea ocupado por 4. Entonces, fíjense que acá, empezando solamente con 2, tenemos dos posibilidades. 246 y 264. Que claramente no estamos hablando del mismo número. O sea, en las permutaciones, cuando hablamos de permutaciones, nos va a importar el orden en el que aparezcan los elementos. Porque si bien acá estoy utilizando los mismos elementos en estos dos grupos, si bien son los mismos, no están en el mismo orden o en la misma posición. Entonces, son elementos diferentes. ¿Bien? Ahora, si hubiéramos empezado con 4, primer lugar, segundo lugar, con 2, para la tercera posición tengo solamente 6. Mientras que si hubiéramos empezado con 4, seguido con 6, para la tercera posición tengo solamente 2. Por lo tanto, los números que puedo formar acá son 426, 462. Y por último, y en forma análoga con 6, si empezamos con 6, seguimos con 2, finalizamos con 4, o si empezamos con 6 y seguimos con 4,
finalizamos con 2. Entonces esto me permite formar los números 624 y 642. Entonces, fíjense que al dejar fijo un lugar, los otros dos los obtengo permutando los elementos. Fíjense que acá lo que hice fue una permutación de los elementos. 4, 6, 6 y 4. Dejando fijo uno de ellos. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos números de 3 cifras, sin repetir, puedo formar con los dígitos 2, 4 y 6? Acá formamos 2, acá formamos 2, acá formamos 2. Entonces, en total podemos formar 6 números de 3 cifras distintas con los dígitos 2, 4 y 6. ¿Bien? Entonces, por ahí cuando... fíjense que el análisis combinatorio también, y acá ya estamos empezando a ver, les permitirá responder, por ejemplo, cuántas claves con 4 dígitos para el celular, por ejemplo, pueden formar con los dígitos 1 al 9 o con los dígitos 0 a 9. Entonces, ahí si arman las posibilidades, van a ver que tienen, primero que nada, tienen que considerar si esos números se pueden repetir o si no se pueden repetir. Y en función a eso, ver, bueno, cuántas claves podrán formar para, por ejemplo, el celular, que a veces uno le pone clave, ¿no? Bien, ¿se entendió esto hasta acá, chicos? Sí, profe. Ese el factorial sería porque hay 3 dígitos y no se puede repetir. Como el factorial. Acá todavía no estamos utilizando el concepto de factorial que lo vimos. Todavía. Ok, profe. ¿Sí? Ok. Acá estamos, acá lo que hicimos fue analizar las posibilidades, ¿sí? de cómo puedo formar esos números de 3 cifras con estos dígitos. Todavía no hablamos del factorial acá. Pero vamos a ver, acá avanzando un poquito más. Bueno, a ver, antes de definir formalmente. Quiero que vean una cosa acá. Este número que nosotros obtuvimos, este 6, también se puede calcular si observan que una vez que se eligió entre los 3 posibles dígitos, una vez que ocupamos este primer lugar, solo tendremos 2 dígitos para ocupar 2 lugares, entre los cuales se va a elegir el que va a ocupar el segundo lugar. Es decir, lo que hicimos acá, una vez que fijé el primer lugar, tengo para el segundo lugar 2 posibilidades. Una vez que fijé el segundo lugar, ya sea 4 o 6 en este caso, tengo una única posibilidad para el tercer lugar. Entonces, fíjense que esto también lo podemos calcular o lo podemos hacer resolviendo este producto. Que este producto sale de hacer. Para el primer lugar, tengo 3 posibilidades. De los 3 que me dan, tengo cualquiera de los 3 para cubrir el primer lugar. Para el segundo lugar, ya tengo 2 posibilidades nomás, porque ya dejé fijo 1 en el primero. Y si dejo fijo el del segundo, ya me queda una única posibilidad para el tercer lugar. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que vamos a plantear acá, es justamente, como estos dígitos tienen que componer un único grupo, esto va a corresponder a un producto. Por eso lo podemos calcular también como 3 por 2 por 1. Y esto me da 6, que es el número de cifras que puedo formar con estos 3 dígitos. ¿Bien? El número
o la cantidad de números que puedo formar con con estos tres dígitos. Sin repetir, por supuesto, ¿sí? Fíjense que en cada uno de ellos no se repite ningún elemento. ¿Bien? Eso corresponde a un análisis combinatorio con repetición. Entonces, ahora sí, esto me permite definir formalmente la permutación de una cierta cantidad de elementos. Decimos entonces, o llamamos permutación de m elementos a las distintas formas que se pueden ordenar esos m elementos. Y diremos que dos elementos cualesquiera o dos permutaciones que tienen los mismos elementos van a diferir en el orden en el que aparecen. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos al ejemplo anterior. Fíjense que en estos dos números, el 246 y el 264, tienen los mismos elementos. Son grupos que tienen los mismos elementos. Número que está formado por el 2, 4 y 6. Pero ¿qué pasa? El orden en el que aparecen esos elementos no es el mismo. Entonces, al no tener el mismo orden, cada uno de los elementos que me están formando estos números de 3 cifras son o se consideran diferentes, grupos o números diferentes. Y claramente 246 y 264 no son iguales, ¿sí? A eso hace referencia entonces acá cuando dice dos cualesquiera de esas formaciones que hemos logrado armar, tienen los mismos elementos pero difieren en el orden. Y eso es lo que caracteriza a las permutaciones. ¿Bien? El número de permutaciones la vamos a indicar de esta manera. Entonces, por ejemplo, si me dicen permutaciones de 5, lo que tendré que hacer acá es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero fíjense que esto que está acá es lo que habíamos definido anteriormente como el factorial del número, en este caso 5. ¿Bien? Voy a borrar, a ver. Esto decía entonces es el factorial de 5. Que eso me parece que viene, sí, acá, bueno, el cálculo de las permutaciones. Entonces, veamos esta generalidad, ¿sí? Y pensemos en el ejemplo que habíamos hecho anteriormente. Si yo tengo m elementos para cubrir m lugares, las permutaciones lo que me van a estar dando es, me van a contar todas las posibilidades que tengo para formar, o para contar esas cantidades, valga la redundancia, de cuántos grupos puedo formar con estos m elementos, y que ya sabemos que van a diferir si difieren en el orden. Entonces, si tengo m elementos, para el primer lugar tendré m posibilidades. Si ya dejo fijo el primer lugar, para el segundo lugar tendré m menos 1 posibilidades. Si dejo fijo el primero y el segundo, para el tercer lugar tendré m menos 2 posibilidades. Y así hasta ir llegando al penúltimo lugar, sería el lugar m menos 1, penúltimo, ya tendré solamente 2 posibilidades. Mientras que para cubrir el último lugar tendremos ya una única posibilidad. Va a haber un solo elemento de estos m, de esta cantidad m, que es el que va a tener que cubrir el último lugar. ¿Sí?
Piensen en el ejemplo que habíamos visto recién. Los elementos son 2, 4 y 6. ¿Cuántas posibilidades tengo para cubrir estos 3 lugares o para armar números de 3 cifras? Entonces, si dejo fijo el 2, para el primer lugar tengo 3 posibilidades. Para el segundo lugar, dejando fijo ya el primero, ya me quedan 2 posibilidades. Si comienza con el 2, ya me queda el 4 y el 6. Entonces, para el segundo lugar tengo 2 posibilidades. Si dejo fijo 1, por ejemplo el 4, para el último lugar ya tengo una única posibilidad. Bueno, eso es lo que estamos acá generalizando. ¿Bien? En el caso de las permutaciones, la cantidad de elementos y la cantidad de lugares a cubrir son iguales. Tengo m elementos para cubrir u ocupar m lugares. ¿Se entiende? Y entonces, como les decía, esto que está acá, digamos, si quiero saber cuántos, simplemente tengo que realizar este producto. Pero ese producto, a ver, voy a quitar esto. Ese producto que tengo que resolver no es nada más y nada menos que el factorial del número. ¿Bien? Entonces, decíamos acá, este es el análisis que venimos haciendo. Por definición de factorial tendremos entonces que las permutaciones de m elementos será m factorial. Entonces estamos diciendo acá que el número de permutaciones de m elementos es igual al producto de los primeros m números naturales, es decir, el factorial de m. En el ejemplo que habíamos propuesto, que era con 2, 4 y 6, ¿cuántos números de 3 cifras sin repetir se pueden formar? Bueno, en este caso tengo que hacer las permutaciones de 3 elementos, que esto será 3 factorial, y 3 factorial es 6. Por lo tanto, acá diremos que con estos 3 dígitos puedo formar 6 números de 3 cifras sin repetir. Bien, ¿estamos hasta acá, chicos? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Profe, ¿y cómo sería con las patentes? ¿Cómo sería con qué? Con las patentes de los autos para sacar. Ah, bueno. Lo que pasa es que para responder a ese problema, solo con las permutaciones no lo podemos hacer todavía. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo las otras herramientas que me van a permitir responder esa pregunta. Solo con las permutaciones no puedo. ¿Por qué? Porque las permutaciones, como dije recién, trabaja con misma cantidad de elementos para cubrir misma cantidad de lugares, ¿sí? Entonces, vos pensás que para las patentes, por ejemplo, perdón, acá son 2 también. Bueno, vos pensás que para las patentes, por ejemplo, para la parte numérica, vos tenés que considerar si se pueden repetir o si no. Porque el análisis combinatorio no va a ser el mismo si es con repetición o sin repetición, ¿sí? Acá las permutaciones, esto que nosotros definimos acá, son las permutaciones sin repetición. O sea, los elementos que consideramos acá no se repiten. Si fuera con repetición, es de otra manera como se hace el cálculo. ¿Bien? Entonces, vos pensá acá que para cubrir estos 3 lugares, primero que nada vos tenés que considerar si es con repetición o sin repetición. Es decir, si se pueden repetir los elementos, si por ejemplo acá puedo tener 1, 1, 1,
Eso es un análisis combinatorio con repetición. Si es sin repetición, es decir, acá, si ya comenzó con 1, no pueden en los otros dos lugares estar el 1, vos tenés que fijarte que acá tenés, para cubrir 3 lugares, tenés 10 elementos. El 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 9, perdón. Porque el 10 ya se forma de la combinación entre el 1 y el 0. Entonces, ¿qué pasa? Para cubrir estos 3 lugares, tengo más elementos que la cantidad a cubrir. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Por eso acá las permutaciones no me van a ser útiles en principio. Bien, porque tengo más. Porque ahí ya, claro, habría más elementos. Por ejemplo, y después del 1, 1, 1 seguiría 1, 1, 2 y así. Claro, eso si fuera encima con repetición. Ustedes consideren que si fuera con repetición va a haber mucho más elementos, va a haber muchas más números que si fueran sin repetición. ¿Bien? Bueno, esta parte de permutaciones, ¿se entendió? Entonces, vamos a definir ahora, o vamos a hablar de esta otra herramienta que son los arreglos sin repetición. Y en este caso, nos va a interesar saber cuántos números de 3 cifras, otra vez sin repetir, se pueden formar con los dígitos 1, 3, 5 y 7. ¿Qué diferencia hay en este caso con el anterior? Que tenemos 4 Que hay dígitos. unos. Ujú. Tenemos 4 dígitos ahora para cubrir 3 lugares. Bien, acá ya hay un cambio en relación con las permutaciones, porque en las permutaciones la cantidad de elementos y la cantidad de lugares a cubrir eran iguales. Cuando nosotros hablamos de arreglos o variaciones, la cantidad de elementos de las que dispongo, en general, va a ser mayor a la cantidad de lugares a cubrir. Primer punto a tener en cuenta. En los arreglos, en general, el número de elementos va a ser mayor a la cantidad de lugares a cubrir. Entonces, empiezo a hacer el análisis otra vez. El primer lugar puede comenzar con 1. Si comenzamos con 1, ¿cuántas posibilidades tengo para el segundo lugar? 3. 3. Tengo 3 posibilidades. Puede ser 3, 5 o 7. Si el segundo lugar fue ocupado por 3, para el tercer lugar, ¿cuántas posibilidades me quedan? 2. Me van a quedar 2. Puede seguir con 5 o con 7. En forma análoga, si empezamos con 1, primer lugar, 5 en segundo lugar, las posibilidades para el tercer lugar serán 3 y 7. 3 y 7. Y si el primer lugar comienza con 1 y sigue con 7, para el tercero tendré 3 y 5. 3 y 5. Entonces, los números que puedo formar acá, fíjense, empezando solamente con 1, son 135, 137, 153, 157, 173 y 175. ¿Cuántos grupos de 3 o cuántos números de 3 cifras, sin que se repitan, puedo formar con estos 4 dígitos empezando con 1? O sea, si dejo fijo el 1, 6. 6. ¿cuántos pude formar? 6. Bien.
¿Qué pasa si ahora en lugar de dejar fijo 1, dejo fijo el 3? Entonces, para el primer lugar, ¿cuáles van a ser las posibilidades para el segundo lugar? 1, 5 y 7. 1, 5 y 7. Si dejo fijo el 1 en el segundo lugar, para el tercero tendré 5 y 7. 5 y 7. 5 y 7. Lo mismo para el 5, tendré otras 2 posibilidades. Para 7 tendré otras 2 posibilidades. En total, ¿cuántas posibilidades tengo si dejo fijo el 3 en el primer lugar? Bien. A ver si ya empiezan como a sacar cuántos Y ahí sería más números. fácil ir multiplicando nomás, profe. Bien. 24, profe, 24. 24. 24 grupos o 24 números de 3 cifras sin repetir se podrán formar con estos 4 dígitos. ¿Bien? Porque si comenzando con 1 tengo 6 posibilidades, comenzando con 3 tengo 6 posibilidades, seguro que al comenzar con 5 tendré otras 6 posibilidades y al comenzar con 7 tendré otras 6 posibilidades. Entonces, en total tendré 24 posibilidades, como bien dijeron. En este caso, cualquiera de los 4 dígitos puede ocupar un lugar para formar los diferentes números. Fíjense que para ello es suficiente con ir formando los dígitos de A3 e ir cambiando el orden, que es lo que fuimos haciendo acá. Fíjense que acá lo que hicimos es, bueno, dejo fijo el 1 y después trabajo con 3 y 5 o 3 y 7 y voy cambiando el orden. ¿Bien? Fíjense que acá 1, 3 y 5, 1, 5 y 3, acá estoy utilizando los mismos elementos, los mismos dígitos, pero están en diferente orden. Por lo tanto, son elementos diferentes. O son grupos de números diferentes. ¿Se entiende? Y así yo lo puedo ir haciendo con cualquiera de estos 4 dígitos para ocupar estos 3 lugares. Entonces, como bien dijeron por ahí, lo que estamos buscando es ordenar los 3 dígitos entre 4 elementos. De todas las maneras posibles y sin que se repita ninguno. Entonces lo que estamos diciendo acá es que en este problema también nos va a importar el orden en el que se van a disponer los elementos. Y esta cantidad de números también se puede calcular, ¿sí? Esto lo voy a escribir acá, como el producto 4 por 3 por 2. Que esto me da, como bien dijeron, 24. Ahora, ¿de dónde sale este producto? Si hacemos el mismo análisis que las permutaciones, para cubrir el primer lugar, ¿cuántas posibilidades tengo? 4. De ahí sale el 4. Para cubrir el segundo lugar, ¿cuántas posibilidades me quedan si ya dejé fijo el primero? Me quedan 3. Si dejé fijo el 1, me queda el 3, 5 o 7 para ocupar el segundo lugar. Por eso multiplicamos por 3. Si dejamos fijo el segundo lugar, por ejemplo, con 3, para el tercer lugar me quedan 2 posibilidades, 5 y 7. Por eso multiplicamos por 2. Entonces, en total, tenemos 24 posibilidades o 24 números de 3 cifras con los dígitos 1, 3, 5 y 7. Profe, Sí. si nos pediría que sea de 4 cifras, ¿haríamos lo mismo? 4 por 3 por 2 por 1. Claro, si te dijeran números de 4 cifras con esos 4 elementos, estás en el caso de una permutación. Que la permutación es un caso particular de los arreglos, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí, sería hacer 4 por 3 por 2 por 1, exactamente.
Entonces, fíjense que nuevamente el cálculo en este caso es un producto de 3 factores consecutivos y decrecientes comenzando desde 4. 4 por 3 por 2. ¿Bien? A esto que está acá nosotros lo llamamos arreglo o variaciones sin repetición de 4 elementos elegidos de A3. Y lo que nos va a interesar ahora es cómo se calculan los arreglos sin repetición. Bueno, entonces acá damos la definición formal en primer lugar y vamos a decir que dada una cierta cantidad m de elementos, vamos a llamar arreglo o variación de estos m elementos de orden n, y acá está la clave, chicos, el número de elementos tiene que ser mayor o puede ser igual a la cantidad de lugares a cubrir. ¿Sí? Nunca puedo tener menos elementos de los lugares que quiero cubrir. Entonces, decimos que llamamos arreglo o variación de estos m elementos de orden n a todo grupo o colección de n objetos, cualesquiera. Acá nosotros estamos viendo con números, pero esos objetos pueden ser cualesquiera. De manera que 2 de esos elementos van a ser distintos si o difieren en algún elemento o difieren en el orden en el que aparecen. Simbólicamente a los arreglos lo vamos a denotar de esta manera. Y me va a estar indicando el número de arreglos de m elementos tomados de AN. Aquí hacemos referencia con que 2 elementos o 2 de ellos, de estos grupos, son diferentes si difieren en algún elemento o en el orden en el que aparecen. Vamos al ejemplo anterior. Fíjense que yo acá les mostré 2 grupos que tienen los mismos elementos, pero difieren en el orden. Entonces son grupos diferentes. Y por ejemplo, este que está acá también es diferente. ¿Por qué? Porque tiene elementos, o por lo menos un elemento diferente. ¿Sí? Eso es lo que dice acá en esta definición. Bueno, ¿y cómo se calculan los arreglos? Y acá presten mucha atención en cuanto a cómo se va formando esto, chicos. Profe, ¿puede volver a la filmina anterior un segundo para sacarle foto? Sí, yo estoy igual. Profe, una pregunta, ¿por qué dice mayor o igual? Porque cabe la posibilidad que sean iguales. Fíjate que lo que estoy diciendo acá es que la cantidad de elementos que tengo no puede ser menor que la cantidad de lugares a cubrir. Es decir, no se puede plantear un problema de cuántos números de 3 cifras puedo formar con los dígitos 1 y 4. Y no podés porque te va a faltar uno. Sin repetición, ¿no es cierto? Haciendo el análisis. Entonces, si yo tengo para cubrir 3 lugares, mínimo tengo que tener 3 elementos. O puedo tener más. Eso es igual. ¿Bien? Profe, Sí. pero si sería igual, no sería una permutación. No, claro, eso estaba por decir. Exactamente. Bien. Si fueran iguales, por eso les decía, la permutación es un caso particular de arreglo. Las permutaciones son arreglos en las cuales la cantidad de elementos y la cantidad de lugares a cubrir son iguales. ¿Sí? Bien. Si m y n son iguales, lo que tengo es una permutación. Que una permutación es un caso particular de un arreglo. Por eso se considera acá dentro de los arreglos. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo se calculan los arreglos de m elementos tomados de AN? Fíjense que acá
vamos escribiendo la cantidad de lugares a cubrir. Y acá tengo la cantidad de elementos. Entonces, fíjense que en este caso, para el primer lugar tengo m posibilidades. Pero para el segundo lugar ya tengo m-1 posibilidades. Para el tercer lugar ya tendré m-2 posibilidades. ¿Por qué -2? Porque ya ocupé 2 lugares anteriormente. ¿Sí? Entonces, esto nosotros lo podemos ir armando siempre restando 1 al anterior. Fíjense que esto está siendo ocupado por, o en realidad la cantidad de elementos que tendré serán m-1, que es la cantidad de elementos anterior, pero -1. ¿Por qué? Porque este -1 lo que me está indicando es que ya fue ocupado en la posición m-1 o en el segundo lugar. Si ustedes resuelven esto, de ahí sale el m-2. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Acá arriba estoy denotando la cantidad de elementos que me van quedando según el lugar que quiera cubrir. Entonces, cuando sigamos avanzando, fíjense que cada uno de estos m objetos que tenemos me permite agregar en el segundo lugar cualquiera de los m-1 elementos que quedan. Entonces, para cubrir, o mejor dicho, para los primeros 2 lugares, ¿cuántas posibilidades ya tenemos? Ya tenemos m por m-1. En realidad no son cuántas posibilidades, sino cuántos elementos ya logramos formar, m por m-1. De estos 2 lugares nada más. Si ya ocupé los primeros 2 lugares, ¿cuántos lugares me quedan para cubrir, chicos? Ya ocupé los primeros 2, me quedan, si tenía n lugares, me quedan n-2 lugares por cubrir. ¿Sí o no? Repito, si tengo n lugares para cubrir y ya ocupé los primeros 2, me quedan para cubrir n-2 lugares. ¿Se entiende? De la cantidad inicial, saco los primeros 2 que ya cubrimos. ¿Entiendes? ¿Se entiende? Bien. Entonces, si ahora cubrimos el tercer lugar, o para cubrir el tercer lugar, lo voy a hacer ya con m-2 elementos. Si ahora cubrimos el tercer lugar, ¿cuántos lugares me van a quedar para cubrir? N-3 sería, profe. N-3. Mi cantidad inicial de lugares a cubrir son n. Si ya cubrimos los primeros 3, me quedarán n-3 lugares. Entonces, si seguimos con este análisis, cuando ya hayamos cubierto los n-1 primeros lugares, ¿sí? O sea, antes de ya cubrir el último lugar, ¿cuántos elementos me van a quedar? Bueno, fíjense. Acá cubrimos el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Penúltimo lugar, el penúltimo lugar es ocupado por, o mejor dicho, me van a quedar m-n más 2 elementos. Entonces, para el último lugar ya me van a quedar m-n más 1 elemento. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense que, si ustedes se acuerdan, para ir conociendo la cantidad de
grupos que puedo ir formando, lo que tengo que ir haciendo es multiplicando la cantidad de elementos que me van quedando. Entonces, para el primero decíamos, tengo m, para el segundo tengo m-1, para el tercero tengo m-2. Entonces, hasta el tercer lugar, tenemos m por m-1 por m-3 lugares o grupos diferentes cubriendo estos 3 lugares. Entonces, el número de variaciones o de arreglos de m elementos de orden n, por lo que vimos recién, va a ser igual al producto de los n primeros enteros consecutivos que van a estar comprendidos entre m, la cantidad de elementos que tengo, y la cantidad de elementos que me quedan para cubrir el último lugar, incluyendo a ambos, ¿sí? M es las posibilidades que tengo para el primer lugar, y m menos n más 1 son las posibilidades que me quedan para el último lugar. Entonces, fíjense lo que va quedando acá. ¿Por qué llegamos a esta fórmula, que es la que me va a permitir los arreglos? De lo anterior, nosotros tenemos que, para el primer lugar tenemos m posibilidades. Para el segundo lugar, m-1. Para el tercero, m-2. Así, si yo voy haciendo hasta cubrir el último lugar, tendré m-n más 1 elementos para cubrir el último lugar. Y recuerden que acá estamos haciendo productos. Entonces, esta es la forma en la que calculamos los arreglos de m elementos tomados de AN. Pero para poder simplificar un poquito más esta escritura, vamos a hacer lo siguiente. Esto es m menos 2. M menos n más 1. Lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por el factorial de m menos n. Esto que estoy haciendo acá es lo que se denomina un artificio matemático. Es algo válido porque no estoy alterando este resultado porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo, pero esto es útil, ¿por qué? Porque me simplifica la forma de calcular. Fíjense que lo que tengo acá arriba, m por m menos 1 por m menos 2, así sucesivamente, por m menos n más 1 por m menos n factorial, esto que está acá no es otra cosa que el factorial de m. ¿Dividido quién? M menos n factorial. Y esta es la fórmula que me permite calcular los arreglos de m elementos tomados de AN. Entonces, por ejemplo, acá está lo que les decía hoy, que los arreglos, que las permutaciones son un caso particular de arreglos, que es cuando m y n son iguales, ¿bien? Entonces, me dicen arreglo de 5 tomado de A3, por ejemplo. La forma de calcular será 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. Entonces esto es 5 por 4 por 3 por 2 factorial y me voy a detener ahí. ¿Por qué? Porque 5 menos 3 me da 2 factorial. Entonces, por tratarse de productos, esto puedo simplificar y me queda 5 por 4, 20, 20 por 3, 60. Entonces, los arreglos de 5 elementos tomados de A3 es igual a 60. Tengo 60 formas o 60 grupos que puedo formar con 5 elementos tomándolos de A3. ¿Está, chicos? ¿Se entiende? Sin repetir eso, profe. Esto es
todo análisis combinatorio sin repetición. Sí. Si fuera con repetición, la forma de calcular los arreglos es diferente. ¿Bien? ¿Estamos, chicos? Por supuesto, esto también se puede poner en la calculadora. A ver si... Acá está. Bien. En la calculadora ustedes tienen una tecla con estas siglas, NPR. Si ustedes tienen entonces este N, lo que me está dando es la cantidad de elementos de los que dispongo. Y el R es la cantidad de elementos, la cantidad de lugares a cubrir tomando estos N elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, arreglos de 7 tomado de A5, ¿cómo voy a cargar en la calculadora? La cantidad de elementos, 7, Shift, la tecla Shift, la tecla NPR, que lo que me está dando son los arreglos, tomados de A5. ¿Lo encontraron? Sí, la 2520. Perfecto. Esa es la forma que utilizamos la calculadora para calcular los arreglos. Por supuesto que la calculadora, chicos, no es útil, y esto ya lo van a ver en la práctica más adelante, no es útil cuando quiero o cuando no conozco una de las cantidades, o la cantidad de lugares a cubrir o la cantidad de elementos. Por supuesto, para usar la calculadora tengo que conocer ambas cantidades, ¿eh? Bueno, pero eso ya lo van a ver más adelante en la parte práctica. No sé qué me habían preguntado acá de la escritura. Lara. Lara creo que era. Sí, ahí vi. Pensé que era en la de abajo también M y N. Ah, bien. Bien. Bueno, estamos, chicos, con esto terminamos entonces la clase de hoy. El jueves continuamos con parte de combinaciones, ¿sí? Y ahora pasa cada uno a sus grupos de Ay, prácticas. ya está comiendo organizado. Déjale nomás Chicos, para que nos vemos. barra hambre. Adiós. Profe. Sí, Matías, esto ya lo subo al aula.